al llegar a la noche, ya tus ondas cerebrales van bajando de frecuencia porque estás entrando, digamos, más bien vas dejando atrás las actividades hasta físicas, ¿no? Que realizas. Ya vas como que un poquito más bajando el ritmo, que pues ya hiciste todas las cosas en el día, todas las más si eres una persona que trabaja, si eres también ama de casa, tienes hijos, tienes una pareja, todas estas situaciones que voy a irte describiendo y yo sé que te va a hacer mucho eco el día de hoy, pero que es importante porque muchas veces estamos tan distraídos eh, que se presentan situaciones y una de ellas es muy recurrente, no vamos a hablar de esto, sin embargo, en los procesos para bajar de peso está muy, ¿cómo te puedo decir? Frecuente el tema de no puedo dormir, me cuesta trabajo y recordemos que cuando no tienes una calidad en tu descanso, se activa la hormona del estrés porque estás pensando, digo, si no existiera esto, no estarías en estrés. Vamos a hablar un poquito de esto, o un mucho de esto, que es bien, bien importante, pero además te voy a dar unos pasos para que hagas una visualización y que esto se convierta en una rutina diaria al dormirte, al acostarte. Y voy a ir paso por paso a este tema tan interesante, en el que, por cierto, y dicho sea de paso, también va a estar acompañándonos para hablarnos de algo bien interesante que estamos cocinando, no me adelanto, va a estar Federico Luque en un momentito más, sin embargo, bueno, ya iremos paso a paso. Y aquí está Anita Bonita que nos saluda, excelente noche con ustedes de San Luis, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Gracias por estar aquí, Anita, de corazón te lo agradezco. Servidor de nadie, nunca me falla. Bonita noche y bendiciones. Saludos desde Monterrey, nuestros hermanos regios, que me encanta ese acento. Astrid Álvarez, saludos desde este país tan bonito y tan hermanados que estamos con Colombia, querida, cuna de muchos talentos también y muchos artistas. Gracias. Romana Gómez, bonita noche, bendiciones, saludos desde Monterrey, qué lindo, amo a la gente de Monterrey. Gracias, Anita Mental, yo duermo con las metáforas y sonidos sanadores. Vamos a hablar de esto también, Anita Bonita, porque hay algunas cuestiones por ahí que necesitamos tomar en cuenta, pero qué bueno, Anita Bonita, me alegra mucho este tema. Nora Obregón, abrazos universales, agradecimientos. Al contrario, Nora, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y Sofía Córdoba, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Gracias por encontrarte aquí desde Estado de México. ¿Puede ser? ¿Sí? Ciudad de México, Estado de México, pero creo que es Estado de México. Gracias por estar aquí. Astrid, la banda, gracias, con la banda. Vamos a hablar de ese tema. A ver yo cómo me consiento, a ver yo cuáles son las cosas que hago o no hago. Muy bien, gracias por recordármelo. Rafael Reyes, gracias, Rafa, por estar aquí. El caballero, tan amable, tan caballeroso, tiene siempre palabras lindas que comunicar. Gracias, Rafa, por estar aquí. Y Esther, buenas noches, saludos desde nuestros también, este hermoso país, Lima, Perú. Algún día estaremos por ahí impartiendo un curso, ¿cómo no? Claro que sí, de este tipo. Y Nora dice, de las vueltas al universo sean infinitas en armonía. Qué lindo mensaje, Nora, gracias, y a ti también te sea multiplicada esta intención. Te abrazo con esta energía. Muchas felicidades, bendiciones, lo mejor. Muchas gracias. Qué lindo es recibir estos mensajes, chicos. Gracias. Mangi Ramiro, hola, bonita noche. Mangi o Mangi, no sé, por si me equivoco, discúlpame, pero bienvenida y gracias por estar aquí. Flor Patricia, saludos desde mira, Michoacán. ¿Qué crees, Pati? Que soy de Michigan, de Michoacán. Nací en Michoacán, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Flor, gracias por estar aquí. Y
Gracias, Moni, mi prima preciosa también de allá de Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Moni. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces, bueno, hay muchos saludos, muchos comentarios y se los agradezco muchísimo. Sin embargo, el tiempo apremia. Me van a decir, Yeri, ya suelta el contenido. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y te sugiero hacerla una rutina. Todas las noches, religiosamente todas las noches. Así como hablábamos hace un momentito de que al bebé te encargas de estar alimentado, de que no le falte nada, la temperatura de la habitación, sus sábanas para acostarlo, que estén limpias, que estén hasta con ese aroma, como decía un momento, gracias, lavanda, de la lavanda, su bañito. A veces no es cierto es que al bebé le cuesta trabajo dormir. Ese es otro tema del cual hablaremos después. Le cuesta trabajo dormir. No, pues báñalo con hojitas de lechuga o ponle estas esencias de lavanda y ponle su talquito también con aroma a lavanda. En fin, es todo un ritual el que haces para que el bebé pueda tener un descanso, para que pueda dormir cómodo, que esté limpio. Tienes un horario, ¿no es cierto? A las, no sé, bueno, ahorita es la alimentación a demanda y puede despertarse porque le dé hambre. Sin embargo, ahí estás tú. No es el caso con un adulto. Sin embargo, estoy hablando acerca de la atención que le estás teniendo a un bebé en cuanto a sus horarios, en cuanto a cierta hora de la tarde, empiezas con este ritual a bañarlo, a ponerle linda su habitación con sus sabanitas limpias, la temperatura, que no exista ningún bichito, algún mosquito por ahí que pueda lastimarle su piel, y le colocas un velito en su cuna y bueno, te encargas de tener esta atención hacia el bebé. Y entonces digo, bueno, ¿por qué si estableces un horario para un chiquito? ¿Qué ha pasado contigo ya de adulto o de adulta? Te voy a decir por qué. Sucede que en tu rutina, ¿no? En tu rutina, te decía yo al principio, tu mente se queda trabajando en toda esta información que recabaste en el día. Y ahí te va. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Es muy probable que a un ritmo acelerado, porque tienes que llevar a los chicos a la escuela, pero tienes que prepararles el desayuno, pero también tienes que darles el lunch, pero tienes que también llevarlos y está el tráfico del ¿cómo se dice? Tremendo, está el tráfico tremendo y entonces resulta de que estás pensando, ya que tengo que ir al mercado, tengo que pagar los servicios, pero luego tengo que llegar a la casa o tengo que llegar al trabajo y tengo que. Entonces vas acumulando durante todo el día toda esta información, más lo que escuchas en los noticieros, más lo que escuchaste ya de las comentarios, que las situaciones que están pasando en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que cuando ya te vas a acostar, mira, si hicieras una lista de cosa por cosa que hicieras en el día, habría, te aseguro que más de 10 puntos, o sea, de todo lo que haces, desde me levanté, me hacía, etcétera, etcétera, y después desayuné, etcétera. Habría más de 10 puntos en los que existe una información que va a estar incidiendo en tu mente, en tu cerebro, ¿va? Te voy a dar un ejemplo un poquito más aterrizado. Llega la noche y te cuestas. ¡Ay! Espérame, se me olvidó sacar la carne del refrigerador. Ya te levantas, ¿no es cierto? Y ya, según tú vas y te acuestas. Claro, en el entendido de que ya te aseaste, ya te pusiste tu pijama, te diste tu bañito anteriormente, quizá pudiste haber tomado algún alimento, un cafecito, un vasito de leche, qué sé yo, de acuerdo a tus costumbres. Sin embargo, toda la historia del día, estoy hablando la historia del día, te la llevas a la cama. Empezando porque según tú ya te acostaste,
y se te olvidó sacar la carne del refrigerador. Ahí vas y te levantas a sacar la carne del refrigerador. Vas y te acuestas de nuevo, pero luego, ¡ay! La comida de los perritos, de los gatitos. Ahí vas otra vez. Y luego, no falta, y esto te va a dar muchísima risa, que escuchas que tu muchacho te dice, tu niño, tu hijo te dice, ¡la cartulina! Y existe un estrés. Vas y regañas al crío, a la cría, vas y le pones una repasada y una maltratada. Encima te das cuenta que no volvió los zapatos, que no se lavó los dientes, y bueno, ya estás con una predisposición con la cual te vas a la cama. No resolviste nada, porque las papelerías y las tiendas ya están cerradas a esa noche, ya a esa hora. Pero ya te vas con la tensión de, no va a llevar la cartulina, pero le estoy diciendo, pero si siempre se lo he repetido, pero que no me hace caso, pero... Y vas a soltarlo con tu pareja. Este muchacho, tu hijo, claro, pues sí, cómo no, si te ve a ti, que todo... Y empiezas a aventarle al marido la historia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y entonces, pues el marido te dice, oye, pues, ¿qué te pasa? Empieza ahí la discrepancia, la diferencia, las malas caras, y tú también, y no te hagas, y tú debiste haberle dicho, pero es que... Y según tú, te quieres acostar de la mejor manera. Si estás en procesos de este tipo de crecimiento y para programar tu mente, o sea, date cuenta cómo ya vas, en qué estado vas. Estoy hablando de acostarte, ya no digas de programar tu mente. Entonces, yo aquí les digo, bueno, ¿y cómo te explico? Porque para estar programando tu mente, tienes que estar en otro estado, porque te quedas rumiando todo, el pleito con el hijo y con el esposo. Aparte, toda la historia de casa, y ahí te va más o menos el diálogo que empieza a ver dentro de ti a la costa. Ya te acuestas, ya repasaste a todo mundo, ya te peleaste, ya jalas la sábana bien enojada y jalas la colcha bien, te volteas de lado porque no quieres ver al susodicho, ¿no es cierto? Y entonces empiezas. Ay, Dios mío, estos muchachos, ¿cuándo van a aprender? Pues sí, claro, pues cómo no. Ay, Dios mío, por cierto, mañana tengo que levantarme temprano para llevar a los chicos a la escuela, pero de ahí me voy a pasar al mandado, pero ¿sabes qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer de comer? Fíjate cómo vas brincando de un pensamiento al otro. ¿Qué voy a hacer de comer? Sí, voy a hacer pollo. No, pollo ya comimos ayer. Están enfadados. No, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, bueno, pues sí. Ay, pero este desgraciado de al lado cree que es tan fácil y me mira nada más. Y empiezas nuevamente con el de al lado. Y luego te regresas. Ay, sí, no, qué barbaridad. Y mañana cuando esté ahí en la fila voy a tratar de hablarle al pendiente que tengo de saludar a no sé quién. Y sí, que por cierto, oye, no se vale, uno está formado en la fila del auto y llega, pinche vieja que se me metió esta mañana en el carro ahí, oye, yo iba bien formada y de repente Por cierto, también el otro día, yo no sé por qué Susi se me quedó viendo tan feo. Sí, pues estamos en el mismo trabajo, pero no entiendo por qué se me quedó viendo tan feo aquel día. No, qué barbaridad. Ay, pero espérate, mira la próxima, cuando la vea, ahorita que estoy calientita en el trabajo, la voy a ver y le voy a decir, y empiezas a hacerte una historia en la cabeza. ¿Y sabes qué? Te duermes así, te acuestas así y dices, no, ya, ahorita no quiero, ni quiero saber de programaciones, ni quiero saber de nada, ya me voy a acostar, pues estoy muy cansada y te vas toda enojada, con culpa de haberte repasado y regañado al crío, de haberte peleado con el esposo, qué necesidad, pero para qué llegar a esto. Y ya te vas mal a acostarte. Entonces, a ver, aquí ya está viendo una situación que no te está permitiendo estar en un estado idóneo para empezar a programar tu mente. Bueno, pues entonces voy a sugerirte lo siguiente para que puedas programar tu mente. Si se necesita un paso A, B, C o 1, 2, 3 para que empieces pues a ponerte en un estado idóneo y entonces
lo que te voy a decir, los pasos que te voy a dar en este momento, va a ser una visualización, pero no puedes entrar a una visualización en un estado como el que te acabo de mencionar, con culpa, con coraje, con sentimiento, con presión de que todavía no es el siguiente día y tú te traes el mundo de cosas encima. Y después te preguntas, es que no puedo dormir, es que tengo insomnio, es que me cuesta trabajo, me voy durmiendo a las 5 de la mañana y a las 6 ya me tengo que levantar, pero ¿cómo te explico? Sí, estoy siendo clara, ¿verdad? Me imagino que te ha pasado más de alguna vez. Sin embargo, vas a empezar un proceso de visualización. Necesitas filtrar todo esto, necesitas resetear la mente para entonces hacer una programación. Esta visualización te va a ayudar para una programación y para otras cosas más que te voy a decir ahorita. Sin embargo, pues ante situaciones cotidianas de la vida, del día a día, pues va a estar un poquito difícil. Por eso siempre digo y siempre decimos que el entrenamiento de que la programación es un entrenamiento y otras cosas, es un entrenamiento para la mente. ¿Cómo hacer diferente todo esto? Bueno, ya vamos a entrar en materia. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si tú dices, esa historia me parece tan familiar, le pasa a una amiga, le pasa a un amigo. Entonces, pues hazme conocer si te hace eco, si te ha pasado, si te sigue sucediendo, porque solamente si lo decides y dices, hasta el día de hoy, eso me pasaba. Ahora voy a hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, pues bueno, pues dime si te hizo como eco la historia, si te repercutió, si dices, pues sí, como que sí pasa, a lo mejor no tantas cosas o sí, pero pues sucede. Sencillamente lo último que ves en la noche o la última información que queda en la noche, que son generalmente nos acostamos viendo noticias o novelas violentas o en las plataformas, cosas que son basura, aunque sean situaciones para, ¿cómo te puedo decir?, de esparcimiento, muchas veces no es lo idóneo en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento. Entonces, bueno, pues hay que vamos a revisar esta parte y ya nos vamos directamente porque creo que todo está claro, creo que por ahí, mira, mutis, nadie dijo nada, entonces me están diciendo que sucede. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Punto número 1, fíjate bien, vamos a empezar con la visualización, pero no podemos entrar a la visualización si no hacemos una serie de pasos antes, ¿ok? Entonces, el paso número 1 es establece un horario para ti, que ya no tengas, si tú dices a las 10 de la noche me acuesto, es a las 10 de la noche me acuesto, pero me acuesto para iniciar mi proceso de visualización y mi proceso de programación mental. No vale que ya te acuestes y empieces y, ok, sí, vamos a empezar la visualización, los frijoles. Se me olvidó apagar los frijoles. No, entonces vas a asegurarte de haber cerrado, de haber terminado absolutamente todas tus tareas, dejar críos acostados, dejar alimentado a la pareja, al esposo, todo, de ya olvídate de, ay, que no sé qué los trastes, bueno, vas a prestar cuidado en dejar todo listo para decir, a las 10 me acuesto, a las 9, a las 11, a la hora que tú decidas, que no, ahora sí ya estoy más tranquila, y a esa hora me acuesto y me acuesto. Aquí empieza el primer paso y es ese compromiso contigo mismo, ¿ok? Entonces, aquí empieza esto. Bueno, irte, por favor, trata de cerrar tu día lindo. Trata de evitar enojarte. Muchas veces estamos en automático. Vamos a suponer que la cartulina, ya no puedes hacer nada. Y la otra es, cómprate 15 cartulinas y manténlas ahí en tu casa por algún lugar
para que cuando al crío se le olvide la cartulina, entonces digas, aquí está, no pasa nada. Y le estás ayudando a tu hijo también a ser precavido, ¿ok? Entonces, por eso te digo, vamos a tratar de todos los atajos, de cubrir todos estos atajos. Y si en un momento se te acabaron esas 15 cartulinas y no tienes nada más que hacer, más que levantarte temprano y alguna papelería habrá abierta o pedirle el favor a alguna persona que te ayude con esta parte. Sin embargo, ya estás acostada, ya, ni modo. La cartulina, a ver, hijo, mañana lo resolvemos. Punto, ¿ok? Entonces, bueno, pues sí, yo sé que ahí de repente me han pasado tantas cosas que por eso estoy aquí, te lo digo. Entonces, bueno, entonces olvidarte de esto. Evitemos que la cama se convierta en un ring de box, en un ring de pelea. Y si el esposo está tan acostumbrado o la pareja está tan acostumbrada a pelear, porque estamos en automático, ya me jalaste la cobija, mira, ya viste, dejaste la tapa del baño abierta, apachurraste la pasta de dientes, todos esos detalles. Yo pienso que es el momento ya, si estás en estos temas, de darle la vuelta y decir, lo vamos a arreglar. Tiene solución. Vamos a hablarlo el día de mañana para ofrecer una solución. Es hora de descansar, es hora de dormir y empezar a desconectarme de todo esto. Sí, no es fácil, sin embargo, para llevar a cabo la visualización es necesario hacerlo. Te vas a empezar a sentir mejor de ya no participar en una dinámica de pleito y que la cama se convierta en un ring. Y si insiste, entonces decirle con todo respeto, ahorita no quiero hablar de esto, pero tranquila, con firmeza, te invito, lo hablamos mañana. Y empezar de esta manera. Punto número 2, apagar luces, porque si existen luces, existe la pantalla prendida, tu inconsciente va a estar recibiendo la información de lo que se quede, de lo que esté sucediendo en la televisión. Si te quedas viendo las noticias, no. Si, no sé, o sea, te quedas viendo alguna película que generalmente pues, son algunas de acción, de drama, o de qué te quedas viendo, o sea, no. Entonces, cuidado con esto. Te sugiero apagar todos los dispositivos que puedan estar distrayendo el inconsciente, y muchas veces es lo que no te permite descansar. Por alguna razón, existe la noche y existe la oscuridad para que puedas descansar y tus ondas cerebrales puedan realmente cumplir la función de un descanso de alta calidad. ¿Ok? Entonces, vamos a apagar la televisión y mucho menos de noticias. Tu mente va a empezar a acostumbrarse a que es tal hora, y me desconecto, literalmente me desconecto. ¿Ok? Entonces, toda vez que ya estés en un estado de descanso, que ya empieces como incluso a ser más consciente esta parte, de ir relajando todos tus músculos, de irte sintiéndote cómoda en tu cama, con tus sábanas limpias, con tu cuerpo limpio, bien aseado, bien aseada para que puedas tener un mejor descanso. Entonces, sí, ahora te voy a pedir lo siguiente. Aquí vamos a entrar ya en la visualización y vas a empezar a respirar profundamente unas 3 veces y exhalas también lentamente. ¿Para qué? Para que tu cuerpo vaya teniendo ese contacto contigo y haciendo una conciencia real de tu cuerpo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué también vas a hacer? Fíjate bien, estamos hablando de querer lograr la meta, en este caso de la transformación en tu cuerpo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar obviamente tus ojos y entonces vas a empezar a visualizarte, fíjate bien, en una plaza, en un mall,
Ahora vas a empezar a ver cómo vas con un pensamiento, una intención de ir a las tiendas a comprarte prendas nuevas, porque las que tienes ya no te quedan, pero ya no te quedan porque ya estás eliminando esas tallas y esos kilos de más. Y entonces empiezas a imaginar cómo llegas a esta boutique, a esta tienda donde venden estas prendas de vestir, ves la prenda de antes y dices, no, señorita, cámbieme esta prenda por una talla más pequeña o tallas más pequeñas. Y mira cómo te acercan esta prenda, ves la textura, la tela, el tamaño, el color, la forma, y empiezas a sentir con la cabeza y a decir, esta talla más pequeña es la que me queda. Y entonces observas cómo con una emoción, con un pensamiento de motivación, compras y pagas gustosamente esta prenda que te va a ayudar a lucir, con la que ya te vas a sentir mucho mejor. Sin embargo, pues todavía quieres recorrer más este mall, más esta plaza, y date cuenta cómo vas pasando por las áreas de comida y no se te antoja absolutamente nada. Esta motivación, este pensamiento de alegría y de felicidad de estar comprando prendas de menor talla, te hace estar motivada y no tienes la necesidad de irte por el helado, por el panecito, por la dona, no lo necesitas más, pero también esto lo estás integrando en este momento en tu mente, en tu cuerpo, y sientes más alegría, como decir, es una prueba superada, es algo que me llena de satisfacción, emoción y motivación para no irme sobre las donas, sobre el atracón, sobre el hambre. Y sigue caminando y obsérvate cómo continúas caminando. Pero ahora algo bien interesante que de lo cual te estás dando cuenta, que anteriormente te costaba mucho trabajo caminar largos trechos, largos pasillos, toda la plaza, porque tenías un peso y tus pies estaban soportando todo este peso. Sin embargo, ahora te das cuenta que no es así. Vas caminando ligera, te sientes tan bien como nunca antes te habías sentido y empiezas a gozar, empiezas a disfrutar de las caminatas. Incluso ya no era de que doy nada más una vuelta y me siento. Ahora logras dar más vueltas por toda la plaza sin ningún problema. Y nota cómo sonríes por estas sensaciones que estás sintiendo en este momento y te estás diciendo a ti misma, qué bien me siento. Pasas por los aparadores, refleja tu imagen y ves a una persona delgada, y feliz. Continúas caminando, pero haces conciencia de otra cosa, que tu fisiología, por esa sonrisa que acabas de dar al verte en el aparador, cambia completamente y estás mandando un pensamiento a tu cerebro, perdón, y estás mandando una energía a tu cerebro con un pensamiento que está dándote una emoción de alegría y de felicidad y te sientes motivado y te sientes motivada y estás gozando esta sensación y la estás viviendo con alegría. La mente no sabe si es real o no. Para la mente es real porque lo estás sintiendo, porque lo estás viviendo. Pero ¿sabes qué está pasando también con esto? Al tener este pensamiento y esta intención en tu cuerpo, estás vibrando con la emoción de la alegría, de la motivación, de la felicidad. Por lo tanto, estás mandando información al campo cuántico para decir, quiero esto. Y se te va a conceder, lo vas a lograr, amén, del todo el proceso que estás llevando a cabo. Date cuenta cómo estamos integrando muchos elementos para que puedas lograr
esta situación de llegar a tu peso, de llegar a tu meta. Y entonces sí, puedes poner sonidos sanadores, puedes incluso escribir algunos decretos antes de, obviamente, o sea, esto de material lo vas a tener preparado. Y vas a notar la diferencia abismal de entrar de una forma enojada, con emociones de coraje, de culpa, de estrés, a una situación diferente, con un estado distinto, porque también lo que estás haciendo es atendiéndote, amándote, queriéndote y decir, sí, Señor, merezco un espacio, soy digna de amar mi cuerpo, de atenderme a partir de ahora, a partir de este momento. Estás conectando con tu cuerpo, estás conectando con tu mente y también, ¿qué crees? Estás conectando con tu energía creadora. Fíjate que no es sencillo todo esto que estás haciendo. Parece, pero no lo es por todos los elementos que estamos sumando en este proceso. Y ahora sí, ya tienes el 1, el 2, el 3, el A, B, C, para que a partir de esta noche, si así lo eliges, comiences a hacer tu rutina diaria, todas las noches, como un ritual, como a ese bebé al que atiendes, pero ahora vas a atenderte a ti. Llámale si quieres, atender a tu niña interior, atender a tu niño interior, porque probablemente ha estado muy abandonado en esta parte, en tantas áreas. Ya no. A partir de este ejercicio, de esta rutina, que ojalá te la aprendas realmente y la lleves a cabo por lo menos durante un mes, para que notes la diferencia. Las cremas más costosas, y te lo digo con conocimiento de causa, las cremas más costosas del mercado, de las grandes marcas, van a quedarse atrás por lo que va a empezar a suceder en tu rostro. O sea, mira, créeme de veras, me han dicho las personas que hasta se les empiezan a desvanecer aquellas arrugas, por lo menos a no tener una expresión dura de coraje, de tristeza, de estrés. Y esto realmente, chicas y chicos, no tiene precio. Hasta parece que te estás consumiendo colágeno, hasta parece que te inyectaste el Botox. Bueno, va a ser una diferencia abismal. Pero lo más importante son los cambios que vas a tener desde tu interior. Eso es lo importante y lo que vas a reflejar. Es un reseteo que va a impactar en tu fisiología, en tu físico, y te van a notar, no solamente tú, la gente te lo va a reflejar y te va a decir, oye, ¿qué te pareció este contenido? ¿Qué te ha parecido esta rutina? Que espero la hagas y me mantengas informada, por favor, porque luego se les olvida. Manténme informada cómo te sentiste desde la primera noche. Como puedes ver, es un tratamiento. Es un tratamiento al que no le vas a invertir, no tienes que invertirle nada, absolutamente. Solamente me parece que los pasos anteriores de no irte a dormir bajo todas estas emociones que comentamos, ahora sí, emociones tóxicas que comentamos, va a ser una pieza clave para que puedas realizar tu rutina y tu tratamiento. Tu conexión con tus pensamientos, con tu energía creadora, realmente, pero basado en todos estos elementos que te acabo de compartir. ¿Qué piensas y qué opinas de esto? Te leo. Entonces, a mí me parece sumamente interesante. A ver si por ahí hay... ok, el marido dice, relájate, estás muy tensa. Aldo, por experiencia propia, nos puede estar diciendo, relájate, estás muy tensa. Álvarez, Oni, muchas gracias. Oni, ¿cómo estás?
Tan bella ella, gracias. Linda noche de pasión, gracias, gracias, gracias Pilar por estar aquí siempre tan comprometida. Y Guadalupe Islas, buenas noches. Me imagino que van llegando a la transmisión, no importa. Esta transmisión la puedes ver en la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que tú puedas. Sin embargo, el día o la hora que tú puedas, que esa misma noche comiences con esta rutina de belleza, que comiences con, bueno, rutina de transformación que va a impactar obviamente porque, pues bueno, ¿quién no se quiere ver bello? No es una cuestión de ego y el que no tenga tantito ego, pues no es de este mundo, o sea, honestamente, pero pues no hay que polarizarnos ni hay que entrar así como que apasionarnos, ¿no? Con esto. Entonces, pues bueno, Guadalupe es una sensación muy bonita, pues claro, porque empiezas a atenderte, empiezas a voltear hacia ti y decir de una forma inconsciente, a través de estas rutinas, te estás diciendo, me importo, me atiendo, me quiero. ¿Cómo no va a ser una sensación linda? Luz Elena Acosta, buenas noches, muchas gracias por esta visualización, está bellísimo, hoy mismo la practico por la noche y me parece fantástico, Luz Elena. Gracias que lo vas a aplicar, que lo vas a hacer. Al final es para ustedes. Bravo y con gusto estoy dispuesta a iniciar este sueño, por supuesto, y va a sumar más a las que ya llevan un proceso, va a sumar más para esta intención, pero fíjate cómo ahora lo estamos abordando también para fortalecer, para apuntalar más esta causa. Excelente, un ejercicio que agrega invaluable valor. Ay, gracias, gracias, Rafa. Hay que hacer este ejercicio independientemente porque Rafa no tiene una situación, una circunstancia. Sin embargo, me parece que no puede ir necesariamente al tema de la transformación de una estructura corporal. Sin embargo, pues quieres trabajarlo para otras cosas, está excelente. Maravillosa rutina. Esta vamos a tomar, así como la rutina que cuando te desmaquillas o cuando te aseas, cuando te das tu baño, te aseas tus dientes. Bueno, que esta también sea una rutina para tu mente, para programar tu mente hacia donde sí queremos ir. Gracias, Astrid, porque te gustó. Entonces, Aldo, wow, me vi en tiendas de deportes y en tiendas de marca, ligero y feliz. Fíjate, ya hasta se fue a las tiendas de marca, él empoderado y con dinero, me parece excelente. ¿Y por qué no? Si yo estoy buscando una calidad de vida, ¿por qué no verme en tiendas de grandes marcas? No pasa nada. Al final, con unas bases de crecimiento, digo, no pasa nada que por ahí tengamos de repente una bolsa Chanel, un Louis Vuitton, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué no? Pilar, maestra, sigo sus propuestas y la estoy viendo con un vestido que compré. Recuerda que estoy bajando y me da tanto gusto y ese vestido, bueno, va a estar, te vas a ver espectacular, vas a ver que hasta te van a decir, oye, ¿qué te estás haciendo de la cara? ¿Qué crema estás usando? Miren, no me lo crean, háganlo, por favor, porque es verdad. Entonces es contundente. Un Facebook user, inconscientemente lo estaba haciendo, ahora lo aplicaré con mucho ahínco y convención. Me parece muy bien, Facebook user. Guadalupe, gracias maestra, muy buen ejercicio, hay que convertirlo, por favor, todos los días, llevarlo a cabo como esa rutina, apréndetela como si fuera una canción de tu artista favorito. ¿Quién quiere? Mijares, de Nicaragua, ¿cómo se llama? Arjona, ¿qué otro cante? Juan Gabriel, que a mí me encanta, como Juanes, Shakira, como tú quieras, apréndetela como una canción de veras del artista que más te guste y te encante. Así que, bueno, pues a llevarla a cabo. Entonces, vamos a invitar, ¿les parece? A nuestro coach Federico Luque, vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo a que se suba porque tiene algo, tiene un mensaje que platicarnos, que comentar y esto está bien interesante. Así que vamos a invitarlo. Federico, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola Ireri, un saludo muy grande, muchas gracias por la invitación. Es que estaba viendo el tema de Haz esto, me llamó la atención el título y bueno, como ya te comenté a ti, también digo, hay algo que le podemos compartir a la gente. Me gustó mucho, quería decir algo de la importancia del tema de la respiración. En primer lugar,
para ser breve, porque ya hay gente que ya te está siguiendo desde hace un ratito. Y una de las cosas que tiene el poder de la respiración, te voy a decir dos cosas en concreto. Lo primero es que te conecta con el presente, con el ahora mismo. Cuando tomamos conciencia de la respiración, es como que, porque todo lo que decías recién, Ireri, de desconectarnos, no es fácil hacerlo y no tenemos el hábito. La gran mayoría no tiene el hábito y como vos ahí bien decías, todo lo que hacemos por alguien más, incluso alguien que queremos mucho, nuestro hijito, por ejemplo, incluso la pareja, no lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces necesitamos parar, frenar, handbrake, freno de mano y concentrarnos en la respiración es un excelente primer paso. O sea, toma conciencia de tu respiración. Eso es lo primero. Obviamente que en cualquier ejercicio de meditación y todo, suelen empezar con la respiración y no es por casualidad, básicamente. Entonces, te va a conectar más con contigo mismo, el tema de tomar conciencia de tu respiración. Lo segundo es que imagínate una persona que tenga X kilos de sobrepeso, pero baja 10 kilos. Bueno, de 10 kilos que una persona baja, 7 kilos y medio, no es poco lo que te estoy diciendo, o sea, que los bajó en X tiempo, con dieta, con ejercicio, con sonidos sanadores, con la banda gástrica virtual, de la forma que tú quieras. Y lo que le queremos comentar a partir de esto, de lo que decías de hacer todas las noches, es que estamos trabajando, como a lo mejor algunos ya saben, por ahí que yo empecé hace más o menos 2014, 2015, en esa época, con el tema de un ritual. Me llamó la atención estudiar el tema de los rituales, de cómo condicionan de alguna forma la conducta, los resultados, etcétera, a partir de lo del enfoque. Por casualidad me puse a investigar el tema de los rituales del dinero, no con el preconcepto de que los rituales del dinero no sirven como tales, ¿no? Bueno, tómala que viene la casualidad que por una serie de circunstancias que están en algunos posts que publiqué y que están publicados, descubro un ritual, termino construyendo un ritual del dinero que funciona formidablemente bien, ¿no? Después, todo esto pasó en varios meses, ¿no? O sea, fue algo, no fue algo de una semana para la otra. Después vino otro ritual y luego otro, y actualmente estoy trabajando ya con 4 rituales que los 4 funcionan muy bien y con el estudio que yo tengo en PNL, que me encanta la cuestión de la PNL, la investigación y el desarrollo, ahora mismo estamos trabajando con un ritual para bajar de peso. Hay diferencias muy, muy claras, muy interesantes entre un ritual y una técnica. Te las nombro ahí porque en su momento te vamos a estar hablando, pero lo que contiene un ritual de este tipo, de los rituales que he visto que dan un resultado muy, muy interesante, son básicamente 4 cosas. Uno es la acción repetitiva, o sea, no es algo que haces una sola vez, sino que tiene que tener una secuencia, tiene que haber una ofrenda, es decir, no solamente un para qué, sino tener conciencia de cuál va a ser el resultado de ese ritual que yo le llamé ofrenda. Después de eso tiene que haber una creencia en un orden superior y esa es la diferencia clave de un ritual con una técnica. Tiene que estar alineado tu creencia personal, tu concepción más profunda con lo que pretendes hacer. De lo contrario, no puedes avanzar. Y una de las cosas que tú, Irene, lo sabes bien porque tú lo has visto en todos estos años, que hay personas, o sea, ¿por qué la cuestión matemática de la cuestión calórica, o sea, porque muchos, a veces nutricionistas o incluso médicos, reducen la cuestión del peso, la cuestión calórica, y no explican por qué personas que comen de todo no suben de peso y personas que comen mucho menos suben de peso? Entonces hay algo más definitivamente en estas personas.
Y en lo que tú estás diciendo ahora mismo, les quiero compartir que una partecita de lo del ritual, mira, les vamos a dar, si me dejas, les voy a dar esto porque no, ojalá que lo practiquen y como tú dijiste recién, que compartan el resultado. Hay un ejercicio que es una parte del ritual que, como te decía, ya le estamos probando en varias personas, tiene que ver con la aceptación del propio cuerpo. Te compartí una vez y creo que lo mencionaste en una de tus transmisiones, en uno de tus lives, Ireri, hace ya varios años, que en una de estos programas de, creo que es Discovery o Nat Geo, de Kilos Mortales, te compartí que había una mujer que tomaba de obesidad realmente, que ya era una cuestión que necesitaba una cirugía, no era una obesidad, estamos hablando de un sobrepeso de 120, 140 kilos extras, no que pesaba eso, sino, no, yo creo que más, o sea, imagínate una persona de estatura normal que alcance un peso cercano a los 200 kilos, o sea, ya esta mujer todavía caminaba, la verdad no sé cómo hacía, pero pobre, y ella tomaba partes de su cuerpo, grasa que le colgaba literalmente, y lo decía a la cámara, decía, manifestaba su odio. A mí me dio mucha pena, honestamente. Sin embargo, aunque eso estaba muy, muy claro, me quedó marcado el rechazo de esta mujer hacia su cuerpo. Y aunque aquí era muy exagerado y muy obvio, yo sé que muchas veces nos pasa, si estamos en la cuestión del peso, que no nos gusta, principalmente por estética, pero esa cuestión estética nos pega en autoestima, en seguridad, en confianza, a hombres y mujeres por igual. A los hombres quizás nos importa un poco menos, pero a la mujer le importa un poco más, pero nos pega a todos, ¿no? Y hay partes de tu cuerpo que no te gustan, las piernas, los brazos, las pompis, el abdomen, aquí arriba, de pronto tu estructura corporal, y ahí lo que se aprecia inmediatamente es un rechazo. Es lo mismo de esta mujer que te comparto, que está ahí en uno de los capítulos de Kilos Mortales. En ese caso es mucho más grave, mucho más profundo, pero es la misma dosis, o sea, es el mismo veneno, como quien dice, en más chiquito cuando tú no aceptas una parte de tu cuerpo. Entonces, la propuesta, como para que si quieres incorporar una parte de un ritual que en su momento te lo vamos a compartir porque nos gusta, a mí me gusta probar mucho, o sea, el ritual que yo estoy ya trabajando, bueno, tiene seis años, ya para 6, para 7, o sea, no son cosas, son cosas que llevan su tiempo de probarlos, ¿no? Y este ritual que lo estamos probando, lo que yo te quería decir para que vaya con la transmisión de esta noche, que lo puedes hacer todas las noches, como dice el título, haz esto todas las noches para adelgazar, es que tú con tus manos toques las partes de tu cuerpo, ya cuando estés acostada, y, pero que la toques con una intención concreta de aceptación, de amor, de cariño, de que ahí está, de que es parte de ti. Cuando rechazas, por ejemplo, no sé, algo de tu abdomen, tus piernas, lo que fuere, te estás rechazando a ti mismo y obviamente que eso dificulta todo. Entonces, usa tus manos, por favor, y toca esas partes, pero con una intención noble de aceptación y trata de llevar esa energía, porque esa es una parte de ti. Eso es una pequeña píldora, es una pequeña parte del ritual que te la compartimos y te invitamos a que la lleves en práctica desde esta misma noche. Acuéstate y puedes acompañarlo como te decía Eris recién, con una visualización, puedes decir algo a modo de mantra, pero sobre todo trata de sentirlo, trata de tener esa intención porque ese eres tú. Esa parte de tu cuerpo te pertenece a ti y eso te va a traer muchísima, muchísima responsabilidad. Bueno, con esto voy cerrando. Muchas gracias por el tiempo porque no quiero extenderme mucho más, pero es un tema muy, muy lindo. Muchísimas gracias, Ireri, por permitirme el compartirles esto, que lo estamos ya utilizando y creo que mucha gente le puede llegar a servir mucho.
No, al contrario, Federico, sin duda alguna, esto ayuda muchísimo porque esta es una parte. De hecho, yo quería comprometer a Federico para que nos hablara acerca de este tema de aceptación. Si nos acepta la invitación, aquí lo estoy comprometiendo delante de todos ustedes. Y esto que nos acaba de decir complementa perfectamente, hace ese match excelente para que puedas incorporarlo a este proceso de tu rutina, que lo vamos a convertir como la rutina diaria, para que lo incorpores. Y está excelente porque hacer las cuestiones con resistencia o los procesos con resistencia, híjole, me he encontrado en el número de procesos en las personas en donde si encontramos resistencias, en tiempo es un poco más, pero tenemos que respetar el ritmo de las personas. Sin embargo, es una parte bien importante esto que nos sugiere Federico de la aceptación. Federico, te comprometemos para que nos hables acerca de este tema de la aceptación, de aceptar mi cuerpo mientras sigue transformándose. ¿Nos apoyas, Federico, con una de tus, con una charla, con una transmisión, para que nos hables acerca de eso? Ya me pondré yo de acuerdo con él para que nos diga la fecha, para ver cuándo puede hacerlo. Sin embargo, comprometerlo delante de ustedes para que nos hable sobre este extraordinario tema. No es aislado, tiene que ver, es parte de la transformación. ¿Qué nos dices, Federico? ¿Aceptas? Con muchísimo gusto, Ileris, y para compartir con toda la gente linda esta que nos está viendo. Muchísimas gracias, Federico. Ya lo comprometimos, chicas y chicos, cosa que me parece perfecto. Entonces, bueno, te dejo para que empieces a trabajar con tu rutina, incorporando esta parte de la aceptación de este ritual, a manera de un ritual. Claro que hay más material que queremos compartirles, son tantas cosas las que tenemos para compartirles, pero vamos a ir paso a paso. Por lo pronto, te deseo una descansada, relajada, amada y apasionada noche para que te atiendas, te mimes, te quieras y esto tenga un impacto, por supuesto, también en tu cuerpo. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, comparte, dale like, platícale a las personas que hay una forma mucho más sana y mucho más ecológica para realizar esta transformación. Muy buenas noches, que tengas un extraordinario descanso. Nos vemos pronto.